Buenas tardes, amados hermanos, el Señor les bendiga en esta calurosa tarde, pero no deja de ser hermosa cuando el Señor está en nuestras vidas, ¿verdad? No importa la intensidad de lo caluroso o lo frío que esté, pero donde el Señor, ¿verdad?, le permitimos que esté en nuestras vidas, lo hace más hermoso el día. Así es que, mis amados hermanos, gloria a Dios por tu vida que estás conectado hoy en esta tarde. Vamos a iniciar con una lectura y les invito para que vayamos a las escrituras en el libro de Juan. Juan capítulo 20, versículo 18 al 31. Lo tengan, me ponen una amén ahí para que Génesis, que es la encargada, me diga que ya la mayoría está allí en ese pasaje y vayamos a leerlo. Repito, Juan, capítulo 20, versículo 18 al 31. Bien, vamos a darle lectura y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Jesús se aparece a sus discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les serán remitidos, y a quienes se les tuviesen, les serán retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si yo no hubiera en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Oramos. Amado Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, alabado y bendito es tu nombre, Señor, por todos aquellos que hemos creído, Padre, que tú eres el único Dios verdadero, el principio y el fin, el alfa y omega. Gracias, precioso Dios, porque te ha placido escogernos a nosotros como hijos tuyos, Padre amado, así como elegiste a los 12, Padre mío, para que fuesen tus discípulos, tus apóstoles, Señor. Gracias, Padre mío, porque sin duda esta palabra del día de hoy, Señor, es el alimento que se ha preparado, Padre,
tenemos de ti, Padre amado. Gracias por esa porción que hoy nos vas a dar. Gracias por tu grande misericordia, por tu fidelidad, porque pensaste en nosotros, no tan solo en morir, Padre, por nosotros y perdonarnos, limpiarnos, Padre, de todo pecado y de toda maldad, sino porque dejaste testimonio, Padre mío, a través de esta palabra, donde nosotros podemos, Padre mío, conocer, Señor, que eres un Dios todopoderoso y que a través de esta palabra seremos verdaderamente libres, que a través de esta palabra que es medicina, Padre, tendremos, Señor Dios, esa sanidad, Padre amado, en el alma, en nuestro cuerpo aún y en nuestro espíritu, Señor. Gracias, Padre mío, por tu grande amor, porque dejaste escrito, Padre, todas las señales y prodigios, Padre, que usted realizó, Señor, estando con los 12 discípulos, Padre. Gracias, mi amado Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ahora toma el control, Espíritu precioso de Dios, y habla, Señor Dios, esta hora. Permite que podamos entender tu palabra. Permite que lo tomemos con respeto y reverencia. Permítenos, por favor, tener esa paz que nos has dejado. En el nombre de Jesús, gracias, mi amado Dios. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor, mis amados hermanos. Bueno, pues miren, lo que hemos leído aquí nos está narrando acerca de que cuando Jesús fue crucificado, muerto y que resucitó al tercer día, ¿verdad? Anteriormente en otras prédicas, cuando fue, para ser exacto, la Semana Santa, les explicaba que cómo los discípulos estaban todos cabizbajos, tristes, porque con el maestro con el que ellos andaban y seguían y creían, pues había sido crucificado y muerto. Pero la manera de que ellos estaban así tristes, sin ganas de nada, no es otra cosa sino que su fe tambaleó. Su fe de cada uno de ellos empezó a menguar por lo que vieron, ¿verdad? Por eso el Señor dice que no andamos por vista, sino por fe. Porque si nosotros ponemos nuestros ojos o nuestra esperanza en lo que vemos, entonces vamos a perecer, porque claramente dice que el justo por la fe vivirá. Sin embargo, estos discípulos, ¿verdad?, anduvieron con el Señor Jesús, vieron tantas cosas que el Señor realizó en señales y prodigios, y aún así ellos, ¿verdad?, cuando Jesús fue crucificado, cuando fue muerto, cuando fue sepultado, a ellos se le acabó todo ese gozo y esa alegría. Y es que pareciera que no le pusieron atención al Señor durante el caminar con Él. Pero el Señor se los había advertido anteriormente que todo esto era necesario que aconteciera en esa etapa, en ese tiempo, porque el Señor decía, porque el Hijo del Hombre, dice, padecerá. Es necesario que todo esto acontezca, pero al tercer día, dijo, resucitará. Y es esa parte que a los apóstoles, a los discípulos, se les hizo difícil entender. Y muchas veces a nosotros, de igual manera, se nos hace difícil entender las pruebas, las necesidades o las cosas que tenemos que pasar en el camino. Bueno, de todos estos discípulos me voy a enfocar en uno. Yo creo que ya se dieron cuenta quién es. Por la incredulidad de Tomás. Tomás era uno de los 12. Tomás fue el que caminaba también con Jesús, igual que Pedro, igual que Juan, igual que Lucas, igual que Marcos, igual que Mateo, bueno, igual que todos. Sin embargo, dice que cuando el Señor se le apareció a unos discípulos que estaban ahí, dice que no estaba reunido Tomás. ¿Dónde andaba Tomás? Si el Señor les dejó claramente que no se dispersaran, que estuvieran unidos, ¿verdad? Y es lo mismo que Dios nos dice a nosotros cuando hay algún tipo de necesidad, que no permanezcamos cada uno por su lado. Claro, cada quien en su casa, es lógico, porque tenemos
una casa, una familia de sangre, pero espiritualmente debemos de estar unidos y nos debe de unir como familia en Cristo en un mismo sentir, en un mismo anhelo, en un mismo deseo, aunque vivamos en diferentes lugares de esta ciudad, aunque tengamos nuestro hogar retirado del uno del otro. Sin embargo, aquí se está refiriendo, o me refiero pues, que debe de ser espiritualmente hablando, estar todos unidos, juntos, unánime. Cuando nos ponemos de acuerdo para orar o para interceder o para ponernos en ayuno, nos ponemos en común acuerdo y realizamos lo que tenemos que hacer con el propósito por lo cual nos hemos puesto de acuerdo. Entonces, la encomienda del Señor Jesús antes de que Él fuera prendido, antes de que Él fuera crucificado, ¿verdad? Fue que permanecieran unidos, que estuvieran orando, que estuvieran velando para que no entraran en tentación, para que pudieran resistir, ¿verdad? Esa prueba a pasar. Y lo mismo nos dice el Señor a nosotros, que debemos de estar orando en todo tiempo, porque no sabemos en qué momento seremos probados, no sabemos en qué momento estaremos pasando algún tipo de necesidad, de aflicción. El Señor nos los advierte a tiempo. Que nosotros no atendamos es muy diferente. Eso es muy diferente, pero si no leemos la palabra, ¿cómo nos vamos a dar cuenta, mis amados hermanos? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que el Señor nos está pidiendo esto? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? De ninguna manera nos vamos a dar cuenta, porque no vamos a conocer la voluntad de Dios si no leemos, porque Él dejó esta palabra, dice, escudriñar las sagradas escrituras, y es esta la palabra de Dios, son las sagradas escrituras. Dice, escudriñar las sagradas escrituras porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Y miren lo que dice en el 30. Además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito de haber el Señor dejado esta palabra llamada Biblia es para que tú y yo, como hijos de Dios, escudriñemos las Sagradas Escrituras y que nadie venga a engañarnos con otra doctrina, que nadie venga a decirnos, miren, esto es así, 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 porque si nosotros leemos la palabra, si nosotros buscamos de la palabra, amados hermanos, estaremos llenos de entendimiento y sabiduría, acompañado de la oración, acompañado del ayuno. Es necesario, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros busque al Señor y lea esta palabra para que de esta manera cada uno de nosotros pueda, ¿verdad?, llevar el mensaje a todos aquellos que no buscan del Señor. Entonces, pero si nosotros no leemos, si nosotros no buscamos, si nosotros no oramos, no estamos conectados de la fuente de vida, difícilmente vamos a poder llevarle palabras de consuelo a alguien. Difícilmente vamos a saber qué decirle a alguien cuando esté en una necesidad tremenda. No sabemos qué hacer, no sabemos qué decir. Es por eso que el Señor en su palabra nos dice de que cada uno de nosotros debe de estar, ¿verdad?, buscando esa palabra maravillosa. Amados hermanos, a través de esta palabra, el Señor quiere que tú y yo le conozcamos más. Que nadie te venga a decir cómo es Cristo, porque aquí dice, aquí vamos a conocer estas cosas. Se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente a través de este nombre,
Jesús, solamente el Hijo de Dios, el Hijo del Dios vivo. Y miren, ahora vamos con Tomás. Tomás, a pesar de que anduvo caminando, siguiendo a Jesús, voy a hablar de Tomás, pero vete imaginando si fueras tú. O yo me voy a imaginar como que soy yo. Imagínense ese personaje llamado Tomás. Este hombre, a pesar de que caminó con el Señor, vio cuando el agua, el Señor lo convirtió en vino. Este hombre vio sanar a los cojos, a los ciegos, a los mancos, a los mudos. Este hombre vio la sanidad de la mujer encorvada. Este hombre vio cuando Jesús caminó en el mar. Este hombre vio muchas señales, muchos prodigios y muchas maravillas que el Señor Jesús realizó. ¿Y por qué el Señor Jesús hizo todo eso? Primero los escogió. Dijo, a ver, tú me sigues. No es que dijo, el que quiera ser mis discípulos que vengan. Los escogió, y no es porque hiciera excepción de personas. Los escogió con un propósito. ¿Por qué? Así como un presidente, para que ustedes me entiendan, escoge a su gabinete, personas que piensa que va a ser para ayuda de su reinado, de su presidencia, de como él quiera llamarle, ¿verdad? De su gabinete. Entonces, todo lo eligen con un propósito para ayudarlos en el trabajo arduo que van a realizar. Entonces, Jesús se hizo de estos varones, los llamó a uno por uno. En una barca habían 2 y les dijo, sigan. Y dejaron, dice, todo lo que estaban haciendo al instante y lo siguieron. Bueno, ya una vez que tuvo a los 12, incluso aquel que le iba a traicionar, porque era necesario que también escogiera a Judas, ya que los escogió, cuando él iba de aldea en aldea, predicando la palabra de Dios, haciendo las obras que el Padre le encomendó para que realizara en esta tierra, en este mundo, ¿verdad? Escogió a esos varones y fue con ellos a todos esos lugares. Era para que su fe de ellos, naciera en ellos una fe, y de esa manera ellos fueran ese canal de bendición para hoy en día, para hasta estos tiempos, desde los tiempos de Jesús hasta estos tiempos. Sin embargo, ¿verdad? El seguir, que diga soy cristiano, el ir caminando en pos de Cristo, ¿verdad? No te hace totalmente que tu fe crezca, sino que tú tienes que leer la palabra, tienes que escudriñar, porque estos hombres anduvieron con Jesús, hermano. No quiero que me vayan a malinterpretar que seguir a Jesús no te va a hacer crecer tu fe. Claro que sí, pero te estoy llevando a cómo estos discípulos caminaron con Él, se durmieron cerca de Él, despertaron cerca de Él, vieron maravillas, vieron señales y prodigios, lo vieron. Pero cuando llegó el momento de la prueba, el momento de la fe, no les sirvió mucho eso, porque Jesús cumplió con mostrarles quién era Él. Jesús cumplió con instruirlos, pero ellos no pusieron de eso. Recordemos que cuando el Señor Jesús, antes de que fuera arrestado, ¿verdad? Dice que cuando Él se fue a orar y luego regresó, los encontró, ¿qué? Durmiendo. Y le dijo, oren para que no entren en tentación. Es decir, que los discípulos no oraban. Estaban tan confiados porque estaba Jesús a su lado. Y Jesús siempre les enseñó lo importante que era orar, buscar al Padre. Él les instruyó, como hoy en día somos instruidos también. Pero si tú no buscas de Dios, acordémonos que la salvación es personal. Si tú no buscas de Dios, no te vas a agarrar de la fe de otro hermano, no te vas a colgar de la fe de otro hermano. Tú debes de tener tu propia fe en el Señor.
Porque cuando vengan las pruebas, las vamos a pasar diferentes, pero ahí vamos a estar para apoyarte en oración. Ahí vamos a estar para estar ayunando. Ahí vamos a estar para ayudarte, ¿verdad? Con la necesidad que estás pasando. Pero la fe es también personal. Imagínense, mi esposo tenía fe, yo tenía mi propia fe, pero él buscaba de una manera más de Dios. Pero la salvación es personal. No quiere decir que porque Él se fue al cielo, yo también me voy a ir al cielo. Si yo no estoy buscando de Dios como debe ser, no podemos engañarnos. Por eso es que yo tengo que buscar del Señor. Yo tengo que esforzarme, porque las pruebas que se pasan a veces personales, amados hermanos. Este varón llamado Tomás, fíjense que a pesar de todo lo que él vio, a pesar de que caminó, dice el Señor, bienaventurado el que creyó sin ver, bienaventurado. Tomás creyó porque vio. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto que Tomás creyó? O sea, no creía anteriormente. Miren lo que dice la palabra. En el 26. 20:26. 8 días después, recordemos que Jesús se apareció antes, pero Tomás no estaba en esa reunión. 8 días después que se le apareció a los primeros, se apareció nuevamente. Y ahí sí estaba Tomás. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, porque él es el que había dicho: hasta que yo no vea el hueco de los clavos que yo vi que lo clavaron, y hasta que yo no meta mi mano en su costado donde le pusieron la lanza y donde brotó agua y sangre, dice, hasta que yo no vea eso, yo no voy a creer que el Señor ha resucitado. Ah, caray. Entonces quiere decir que la fe que tenía Tomás no era suficiente, y la verdad es que ninguna de la fe que tenían los discípulos fue suficiente, hermanos, porque estaban tristes, estaban dolidos, no sabían qué hacer. Yo me imagino que estando adentro de esa casa solo se rascaban la cabeza y con su cabeza agachada, pensando, como a veces cuando tú y yo perdemos un ser amado, nos pasa lo mismo. No le creemos a Dios al 100% cuando Él dice que aquel que, aunque esté muerto, aquel que creyó en Él, aunque esté muerto, vivirá. Es lo mismo que pasó con Jesús. Jesús dijo: es necesario que yo padezca y pase y muera, pero al tercer día voy a resucitar. Y Jesús lo cumplió, resucitó al tercer día. Nuestros seres queridos no van a resucitar al tercer día, es hasta cuando venga la segunda venida del Señor Jesús. Y eso nos debe de fortalecer para seguir creyendo, para seguir buscando el rostro de Dios. No está todo perdido. Entonces, amados hermanos, no era suficiente la fe de los apóstoles, porque cuando ocurrió tal cosa, se derrumbaron, se desmoronaron. Y Jesús lo sabía. Es por eso que Jesús se les apareció, porque Él ya les había dicho que se iban a ver en un lugar, que iban a estar en ese lugar. Sin embargo, no estaban en el lugar donde Jesús los citó antes de morir. Ellos estaban en su casa, ahí donde se reunían, viendo qué van a hacer. Otros corrieron a la tumba, pero el ángel les dijo: buscas a Jesús, el que murió ha resucitado, ya no está aquí. Entonces, si el Señor Jesús dijo que iba a resucitar, entonces ellos no creyeron, porque unos se quedaron en casa tristes. Deberían de estar contentos y decir: hoy es el día, hoy es el tercer día. Acuérdense que Jesús dijo que iba a resucitar. Deberían de estar saltando, cantando. Y miren, recuerden que nos dijo que nos veíamos allá en Galilea. Bueno, pues vamos allá.
nadie tomó esa decisión. Recuerden que las que fueron al sepulcro fueron las mujeres. Y cuando llegaron y le dijeron que habían visto a Jesús, dijeron: estás loca, ¿no es cierto? Quiere decir que no creyeron. Nadie creyó, ni las mujeres, porque si hubieran creído no hubieran ido a buscar al que vive ahí en la tumba. Los apóstoles estaban peor, porque ellos de plano se quedaron en su casa, no hicieron nada. Pero Tomás estaba peor que todos ellos, porque aquellos pues ya, cuando Jesús se les apareció, ¿verdad? Fueron y le dijeron a Tomás: el Señor, se nos apareció el Señor, Él vive. Y Tomás dijo: hasta que no vea yo las señales de los clavos y meter mi dedo en esos huecos que dejó esos clavos, no creeré. Y cuando se vuelve a aparecer el Señor Jesús en el 2026, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tus dedos y mira mis manos, y acerca tu mano y métela, dice, en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Le estaba diciendo el Señor Jesús, aparte de reprocharle su incredulidad, le estaba diciendo: tú querías ver mis manos, querías ver mi costado, porque tú quieres tocar y quieres ver para que tú creas que yo soy el que les dije que iba a ser crucificado, muerto y resucitado. Pues bien, Tomás le dijo: aquí está. Es como cuando le dijo Pedro: Señor, si eres tú, manda que yo vaya caminando hacia ti. Y dijo el Señor: está bien, Pedro, ven para acá. Y también Pedro falló, porque a veces así nos creemos que tenemos demasiada fe, pero a veces es emoción. Porque ¿cómo puedo saber que es emoción? Porque cuando viene una prueba tremenda, difícil, amados hermanos, nuestra fe no está bien cimentada. Sentimos que nos morimos, se derrumban muchas cosas en nosotros. Y es que somos humanos. Pero en el momento que tú pases todo eso, cuando vengan los demás y te dicen: mira hermana, mira hermano, el Señor Jesús nos dijo que íbamos a pasar aflicciones, tantas cosas, tú puedes decir: sí es cierto, me aferro a esa fe, sí es cierto y me levanto. No vas a decir: no, pero mire, es que aquí esto, y aquí y allá y lo otro. No, es ahí donde nosotros vamos a saber si nuestra fe está realmente en la roca que es Cristo Jesús. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Lo reconoció, pero porque fue reprochada su incredulidad. Jesús le dijo: porque me has visto. Todo decepcionado el Señor Jesús de Tomás. ¿Cuántas veces el Señor, cada uno de nosotros también se decepciona, amados hermanos? ¿Cuántas veces el Señor se decepciona de cada uno de nosotros? Porque le decimos: oh Señor, te adoramos, te exaltamos, a donde, como Pedro, a donde tú me lleves hasta la muerte soy capaz y declararé que tú eres el Señor. El Señor conoce. Por eso no hay que prometerle tantas cosas al Señor, porque todo eso vamos a ser juzgados por lo que le hemos prometido a Dios y no hemos cumplido. Todo lo que hayamos proferido con nuestra boca, declarado con nuestra boca, mejor, dice el Señor, no te apresures a ir y prometer, mejor analízalo bien, porque dice: ¿quién es aquel que está construyendo una torre y no se sienta para ver y calcula los gastos si puede hacerlo o no? Porque a veces cuando estamos pasando por una necesidad, decimos: Señor, si tú me levantas de esta, yo te prometo esto. Señor, si tú me das esta chamba, yo te prometo esto. Y le prometemos al Señor tantas cosas. ¿Sabes? Dios nos conoce.
Y a veces Dios no nos concede lo que pedimos, porque Él no hace nuestra voluntad y porque también conoce nuestro corazón y sabe que si nosotros recibimos algo que estamos pidiéndole y estamos con promesa, bajo promesa, Dios sabe que no lo vas a cumplir. Y para que no te condenes más, por eso Dios tampoco te va a responder así como tú se lo estás pidiendo. Es mejor, como les dije, Dios, haz tu voluntad, lo que tú quieras hacer. Entonces, Tomás reconoció a Jesús como su Señor y como su Dios, porque exclamó: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurado, dice, los que no vieron y creyeron. Bienaventurados aquellos que cuando les predicas de Cristo, creen al momento, sin que vayas a una campaña y que ahí haya una de milagros y vean lo que el Señor está realizando a través del siervo ungido. Bienaventurado, dice el Señor, aquellos que se les compartió el Evangelio y entendieron que Jesús es el Salvador, es el Mesías, es el Maestro, es el Dios maravilloso. Cuando Jesús se les aparece a sus discípulos, cuando Jesús se les aparece a los discípulos en el 20:19, dice: cuando se le apareció, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo, recuerden, miren, por miedo de los judíos, porque acuérdense que los judíos rechazaron a Jesús. No eran todos los judíos los que querían a Jesús, la mayoría, ellos fueron los que crucificaron a Jesús. Su propia gente. Entonces tenían miedo porque como ya no estaba Jesús, tenían miedo de que fueran ellos también arrestados o quizás muertos, y se refugiaron en un lugar, pero por miedosos, en vez de estar en ese lugar orando, intercediendo, decir: Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? ¿Acaso no creímos lo que tú nos dijiste? En vez de estar orando, hoy pasa lo mismo. Cuando tenemos una necesidad, en vez de estar en casa orando o en algún lugar refugiados pero orando, estamos haciendo miles de cosas, pero no estamos orando, no estamos intercediendo. Estamos en el Face, estamos en el WhatsApp, estamos viendo televisión. Dijeran por ahí, estamos viendo la tempestad y no nos hincamos. ¿Cómo vamos a ser librados? ¿Cómo vamos a ser escuchados si nosotros no buscamos de Dios? Entonces, amados hermanos, cuando Jesús entró a ese lugar y puesto en medio les dijo: paz a vosotros, paz a vosotros. Lo que le quiso decir el Señor. Y cuando les escuchó esto, dice, les mostró las manos y el costado. ¿Qué quiso decir el Señor cuando dijo paz a vosotros? Y le mostró las manos con los huecos de los clavos. Y les mostró el costado donde con la lanza le introdujeron al Señor para que saliera agua y sangre. Lo que quiso decir el Señor en este versículo es: yo soy el que estuvo muerto, pero ya estoy vivo. Eso es lo que les quiso decir el Señor. Tengan paz, porque el Señor sabía que estaban allí por miedo, porque el Señor sabía que su fe de ellos había menguado, porque sabía que el temor se había apoderado de ellos. Por eso se les apareció y les dijo: paz. Eso fue lo que le dijo el Señor: paz a vosotros. Y les enseñó las manos y les enseñó el costado y les dijo: tengan paz, aquí estoy, soy yo, sí, Jesús, su maestro, Señor, el que ustedes iban atrás de mí, pero que cuando todo eso pasó dejaron de creer en mí. Les dijo el Señor: yo soy, miren, aquí está.
Y esto van y le dicen a Tomás. Y Tomás dijo, no, yo no voy a creerlo hasta que yo no lo vea con mis propios ojos. Y muchas personas, cuando se les habla de Cristo, dicen, no, yo no creo, milagros ya no hay. Y si yo no lo veo, no lo creo. Y cuando lo ven, aún así, pasa un tiempo y dejan de creer, porque su fe no está cimentado en el Hijo de Dios, en Jesucristo. De esta manera, así como Tomás era uno de los 12, así como Tomás, mis amados hermanos, tuvo dudas, así pasa en nuestras vidas. Señor, es que usted me dijo que yo creyera en usted. Usted hizo que me dio una palabra y no se ha cumplido. Debemos de saber esperar. Debemos de saber esperar en Dios. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Con los discípulos, Él les dijo, es necesario que sea arrestado, aprendido, muerto, crucificado y muerto, pero al tercer día voy a resucitar. Ellos esperaron esos 3 días para poder ver lo que Jesús realmente les había confirmado que iba a pasar. Nosotros quizás debemos de esperar un tiempo más. Quizás nosotros debemos de estar esperando un tiempo más. No sabemos cuánto tiempo, amados hermanos, pero debemos de ser pacientes, pacientes del Señor. En tu mente te va a atacar el enemigo y te puedes hacer decir, no, estás solo o estás sola. Mira, ¿dónde están tus hermanos? Te han dejado. El diablo te puede susurrar al oído. Pero aunque dice la palabra, aunque tu padre y tu madre te dejara, aún con todo Jehová te recogerá. ¿Dónde está tu confianza? ¿Tu confianza lo vas a poner en los hermanos o lo vas a poner en el Cristo vivo? En aquel que murió y resucitó con gran poder para hacer lo que tú estás deseando. Así es que, amados hermanos, y cuando Dios no quiere hacer lo que nosotros le pedimos, porque Él no tiene ninguna obligación de hacer nuestra voluntad, el Señor sabe lo que tiene que hacer en tu vida y en la mía. Bien. De esta manera, cuando nosotros estamos clamando, orando, pidiendo y recibimos un milagro o recibimos algo que hacía mucho tiempo le hemos estado pidiendo, de igual manera declaramos esta palabra como lo hizo Tomás. Señor mío y Dios mío, gracias. Ahora sé que eras tú que me has hablado. Ahora sé, Señor, que eres tú el que ha estado allí conmigo. Pero el Señor te dice, si no hay milagro realizado en tu vida, en tu familiar, en tus hijos, entonces no crees en mí. Bienaventurado, dice el Señor, aquellos que ponen sus ojos en mí, creyendo en mí, sin haber recibido nada a cambio. Tenemos que ser pacientes. Siempre les he dicho este Salmo 91. Dice, pacientemente esperé en Jehová, inclinó su oído a mi oración y Él me escuchó, me respondió. Pero el pacientemente es algo largo, no es de que lo pides hoy y mañana lo tienes. Dios sabe cómo obra, Dios sabe cómo trabaja. Miren, esa alabanza que está dice pacientemente, es pacientemente. Hay dudas que te van a saltar, hay dudas que te van a empezar a estar trabajando dentro de tu mente. Pero ahí es donde tienes que agarrarte de la fe. Ahí es donde tienes que poner por obra esta palabra. Ahí, en esa palabra es donde vamos a tener fortaleza. En esa palabra es donde nosotros vamos a estar fuerte en nuestra fe.
al Salmo capítulo 40, versículo 5. Salmo 40, versículo 5. Desde el 4, bueno, voy a esperar que pongan el amén. Ahí ponen el amén para que yo sepa que ya están allí, amados hermanos, yo los espero. Amén. Dice así desde el 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. No pueden ser enumeradas las obras del Señor. Porque son millones, porque son no sé qué, al infinito y más allá. No podemos poner, decir este es el primero, el segundo, tercero. Dios ha hecho miles, muchos milagros. El Señor ha hecho muchísimas cosas, amados hermanos. Y es necesario que nosotros creamos a lo que el Señor nos dice. Es necesario que nosotros atendamos a lo que el Señor nos dice en su palabra. Es imposible contar las maravillas, contarlas no de que, oye, fíjate que Dios hizo esto, no. Contarlas de enumerarlas, por eso dice aquí, has aumentado, oh Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, dice, no pueden ser enumerados. No podemos enumerar las maravillas porque Dios es inmensamente poderoso. Él es el Todopoderoso. Y a través de ese poder maravilloso, amados hermanos, puede estar allí tu petición y mi petición, ¿verdad? Dentro de esas señales y prodigios, pero todo a su tiempo. Entonces, podemos decir que tenemos fe, pero cuando nos toca el turno de pasar por algún tipo de necesidad, nuestra fe como Tomás se tambalea. Y no digamos que no. Cuando a mí me tocó pasar lo duro de mi vida, yo pensé que era una mujer llena de fe, porque una mujer llena de fe solamente alaba a Dios. Y aunque le duela, dice, Señor, tú sabes lo que has hecho. Sin embargo, me di cuenta que ni era fuerte como yo pensaba, que ni era yo una mujer empoderada en fe. Porque cuando es fácil cuando no está pasando necesidades. A ver, mis hermanos que han pasado estos días, esos tipos de necesidades. Es ahí donde debemos de alabar a Dios. Es ahí donde se debe demostrar la fe. Porque dice el Señor que la fe sin obra es muerta. Debemos de ser, ¿verdad?, personas con fe, pero que se vean nuestras obras para que Dios diga, wow, sí, verdaderamente tiene fe. ¿Cómo es nuestra fe con obras? Acuérdense que este varón, Abraham, ¿verdad?, él no podía tener hijos. Bueno, Sara no podía tener hijos. Cuando el Señor les da la promesa de un hijo, hicieron otras cosas, vino otro hijo que no estaba dentro de la voluntad de Dios, de lo que tenían que hacer. Hasta que Sara se embarazó en el tiempo de Dios. Y en el tiempo de Dios, Sara, ¿verdad?, tuvo a Isaac. Cuando ya el niño era crecidito, Dios quiso probar su fe y le dijo que le sacrificara a su único hijo. Dios sabía lo que Abraham iba a hacer. Entonces,
Abraham no le rezongó a Dios, la Biblia no lo dice. Y si la Biblia no lo dice, es que Abraham no rezongó. Él ha de haber dicho, bueno, Dios me lo dio, es de él y a él irá. Que le haya dolido, claro que le ha dolido, claro que sí. Pero fíjense que cuando nosotros perdemos un ser amado, no nos podemos callar. Decimos cosas al Señor, no me amas, ¿verdad? Como yo le dije, no me amas, porque si me amaras, no me dejaras pasar esta cosa. Entonces después reaccioné y yo dije, bueno, ¿y quién soy yo para decirle eso a Dios? Dios con justa razón me puede decir, Teresa Lora Aguilar, tú tampoco me amas, porque si me amaras me obedecieras, si me amaras tu fe estaría con obras. Pero nosotros nos sentimos a veces ofendidos por el Señor, cuando nosotros somos los que ofendemos al Señor en pensamiento, en palabras, en obras, en omisión. Y Abraham probó que realmente era el padre de la fe, era un hombre justo. Él llevó a su hijo hasta ese lugar donde le dijo el Señor. Y cuando ya había provisto todo, ya para llevar y sacrificar a su hijo, el Señor le dijo, detén tu mano contra el muchacho. Y el Señor no permitió que Isaac fuera sacrificado, porque no era el propósito de Dios que Isaac fuera sacrificado. Solo era una manera de saber que tanto Abraham amaba a Dios. Y después de una prédica acerca de eso, mis amados hermanos, es cómo amamos nosotros a Dios, qué tanto estamos dispuestos por el Señor. No es de que tú vayas y sacrifiques a tu hijo y lo mates, pero se sacrifica de otra manera, porque aquel, dice el Señor, aquel que no deja padre, madre, hijos, casas, no puede ser mi discípulo. Esa es otra prédica. Entonces, amados, cuando el Señor le dice a Abraham, detén tu mano con el muchacho, no le hagas daño, el mismo Dios proveó a ese animalito para que fuera sacrificado, pero fue probada la fe. De igual manera tu fe y la mía es probada. Que a veces estamos pasando cosas terribles y estamos como Tomás. Si el Señor no me da el trabajo que estoy pidiendo, entonces no voy a creer en Él. Si el Señor no me da la sanidad del cuerpo, entonces no voy a creer en Él. Hasta que no sane a mi enfermo, entonces voy a creer en Él. Entonces estamos como Tomás, entonces estamos como los discípulos. A Dios debemos de creerle cuando esté enfermo nuestro ser amado. A Dios debe creerle cuando no tengamos nada que comer. A Dios tenemos que creerle cuando no haya ni un peso. A Dios tenemos que creerle cuando piensas que no hay nada más que te pueda ayudar. ¿Saben por qué? Porque esa es la fe. Tú estás orando, estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Y esa es la fe, que tú estás seguro que Dios te va a escuchar, que estás seguro que Dios te lo va a conceder, aunque todavía no lo puedas ver, aunque pareciere que en vez de mejorar empeora, aunque se viere que no tienes ya ninguna alternativa. Esa es la fe. Abraham lo comprobó que así era. ¿Qué caso iba a ser que de tantos años Dios les iba a dar un hijo para que ese mismo tiempo, ¿verdad? No mucho tiempo de disfrutar a su hijo, fuera sacrificado y que ya no fuera más? ¿Qué caso habría de ser? Dios tiene el control, Dios tiene el poder en sus manos. Él sabe lo que está permitiendo en cada uno de nosotros. Hoy en día hay muchas noticias muy tristes, muy malas. Hay demasiadas noticias. A mí me duele mucho mi corazón al saber que hay hermanos que están sufriendo. Me duele mi ser de saber que están siendo afligidos. Pero a estos hermanos les digo que tengan la fe en el Señor, que en Él solamente esté su fe.
en ningún hermano, en ninguna hermana, solamente en Cristo, en Él. El Señor Jesús hizo muchos milagros, hizo muchos señales en presencia de sus discípulos. Esto lo dice aquí en el versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales dicen no están escritas en este libro. Imagínense nada más, Tomás no tan solo vio y participó en las señales que Jesús hizo, las que están escritas en este libro, en esta palabra, sino que estuvo presente en muchas otras señales más, y ni aún así le creyó que el Señor había resucitado. Pero no nos vayamos muy lejos. Nosotros ya no sabemos qué más milagros hizo Dios porque no están escritas en este libro. Pero esto, tan solo esto que está aquí, a veces no lo creemos. Ahí va a dejar el Señor más íbamos a ser juzgados, porque el Señor te iba a decir, tú estabas enfermo, no creíste, mira, aquí dice que yo sané a la suegra de Pedro. Y acuérdense o acordémonos que vamos a ser juzgados de acuerdo a su palabra. Entonces Dios en su misericordia nos dejó esta palabra y no le abundó más, porque íbamos a, ay Dios mío, no sé qué iba a hacer de nosotros. Si esto que es mucho, no podemos todavía. Imagínense todo lo demás que el Señor hizo. Pero dice esta palabra, los cuales dice no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida. ¿En quién? En Cristo, en su nombre. Ahí vamos a tener vida. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. El que esté muerto y que haya creído, dice que aunque esté muerto, tendrá vida eterna. Esta palabra es gran misterio. Esta palabra es de gran poder. Amados hermanos, Primera de Juan 1:2 dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Ellos dan testimonio de que Cristo es real. La palabra da testimonio de que Cristo es real. Parece que aquí estuvieran diciéndole a Tomás, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos palpado con nuestras manos. Yo no descarto que el Señor Jesús le haya dicho a alguno de sus discípulos, ven y ve lo que voy a hacer. Yo no descarto, amados hermanos. Y es lo mismo que Dios hoy nos dice. Mira lo que estoy haciendo hoy en día. Hoy en día son tiempos muy difíciles. Le comentaba a unos hermanos que una palabra de un varón me hizo reflexionar. Ya no es tiempo, mis amados hermanos, de que estemos pensando que la venida de Cristo todavía está muy lejos. No. Este varón decía, el Señor Jesús puede aparecerse en cualquier momento, en cualquier momento. Lo que sigue es el arrebatamiento y tenemos que estar preparados. Ya dejemos de estar como niños fluctuantes, ya dejemos de andar de aquí para allá. Estacionémonos en un lugar profesando la fe en Cristo Jesús. Desde allí donde nos encontramos,
creerle a nuestro Dios. Él quiso, Él preparó que tú y yo y todos nuestros hermanos en la fe estuviésemos, amados hermanos, en casa, porque las iglesias se habían corrompido. Y si la iglesia siguiera abierta todo este tiempo que ha estado cerrado, estaríamos peor. Él quiso ya tratar directamente con cada uno en su casa, pero no lo hemos entendido así. En vez de estar buscando de Dios, estamos viendo televisión, estamos conectados en el Face, estamos viendo alguna otra cosa, alguna basura, que cuando ni cuenta te vas a dar cuando venga Jesús, cuando eches a buscar a tu esposa, o a tu esposo, o a tus hijos, o algún familiar o alguien, ya no lo vas a encontrar. Vas a ver solamente sus ropas, porque el arrebatamiento está cerca ya venir. Cristo se va a aparecer en cualquier momento. En cualquier momento viene nuestro Dios por su pueblo. Ya no pensemos que cuando Cristo venga, ya Cristo está a las puertas. Él ya viene. Él ya viene. Atendamos en el amor de Cristo todo esto. Yo les he dicho, ya no pensemos en hacernos ricos, en poner algún negocio, en tener un mejor trabajo. Ya no estemos pensando en eso, porque donde esté nuestro amor, donde esté nuestro corazón, ahí va a estar nuestra fe. En tu trabajo, en el dinero, en lo que tú ganas, en lo que tú sabes hacer. Todo lo que sabemos hacer es porque Él nos dio ese don, es porque Él nos dio capacidad para hacerlo. Ya no es tiempo, amados hermanos, de estar pensando en hacer otras cosas. Ya tenemos que ver que Cristo ya está bajando, ya está a las puertas. Y ese tiempo que el Señor cerró las iglesias es porque dentro de las iglesias hay herejías. Dentro de las iglesias, amados hermanos, se ve cada atrocidad, se ve cosas terribles. Y el Señor quiso desintoxicar a su pueblo. Por eso lo llevó a su casa, a cada quien, para que allí tuvieras intimidad con Él, para que buscaras su rostro. Eso es lo que debemos de entender. A veces hay personas que danzan, pero no danzan en el espíritu. Se danzaba en la carne. ¿Cuántos videos hay hoy en día en YouTube de que hay iglesias que están danzando, pero no es de acuerdo a una danza que a Dios le agrade? No es una administración como debe de ser. Hay personas que usan chicles ungidos, cigarros ungidos. Hay personas que hasta escobas ungidas agarran cuanta cosa aberrante para decir que se mueve el Espíritu de Dios. Que el Señor tenga misericordia. Y lo que es peor, amados hermanos, que el pueblo lo dé. Hace unos días vi uno donde el pastor es un pastor que tenían que salir a comer pasto. Estos hombres y mujeres, hermanos en Cristo, salieron desenfrenados, salieron como extasiados, endemoniados se veían. Y salieron del templo, fueron corriendo al pasto, al patio que estaba fuera del templo, me imagino, porque de ahí salieron. Se veía, mientras el pastor estaba predicando adentro, otro hermano, me imagino, con su cámara, estaba esperando que el pastor diera la orden de que estos hermanos salieran y vieran cómo comían el pasto. Y era una cosa que comían así, miren, y masticaban, vaya, ya ni las vacas masticaban con ese estilo los pastos. Y a mí eso me llenó mi corazón de tristeza, de ver que otro hombre dijo que iba a ministrar, a quitarle el demonio a una mujer, pegándose su labio con el del pastor por quién sabe cuántos minutos, porque la iba a ministrar. Eso es una aberración, eso es algo horrible, amados hermanos. Y Dios permitió que todas las iglesias, sin excepción, aún nuestra iglesia donde nosotros acudimos, aún, porque todas las iglesias se cerraron, todas.
Tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo que a Dios no le agrada. Ahora en este tiempo de intimidad con Dios, postrémonos delante de Dios y digámosle: Señor, yo no descarto que el Espíritu de Dios se mueva en nuestras iglesias, en las iglesias del Señor. Decimos nuestras iglesias porque nos familiarizamos con ellos, donde nos congregamos, pero no es que sea nuestra, es de Cristo. Yo no descarto que hay iglesias donde se mueve el Espíritu de Dios, donde haya el poder realmente del Espíritu Santo. Pero también comentaba con unos hermanos que ahí donde se mueve el Espíritu de Dios, también se puede infiltrar un espíritu de error. Y esos son los que son engañados. Satanás no va a ir donde ya los tiene. Satanás va a ver dónde se puede infiltrar para que creamos que es el Espíritu de Dios. Así es que mi oración es, y yo quiero que también tu oración sea de esta manera: Señor, si el propósito de usted es haber cerrado las iglesias, no tanto por esta pandemia, sino que para que nosotros seamos limpiados, seamos purificados, y lo que antes hacíamos, si no era de tu agrado, si no era de tu voluntad, si no es así como tú dices, porque hay cada alabanza que uno canta también y no es agradable delante de Dios. Entonces Dios quiso purificar a su iglesia, purificar a su pueblo. ¿Cómo? Cerrando las iglesias. Y no podemos entender, decimos: cochino, diablo, mentiroso, cerró las iglesias. No, puede ser que Dios permitió que cerraran las iglesias, porque ya hay tanta basura, tanta apostasía, hay tanta carnalidad, que ya el Señor ya no le agradaba, ya no era agradable delante de Él esos sacrificios que se hacían cada vez que se reunían en las iglesias. Pidámosle al Señor que nuestra oración sea: Padre, purifícanos, límpianos, permite que cuando regresemos a la iglesia seamos realmente que te agrade, porque no le agradábamos al Señor como debería de ser. No, amados hermanos, esa es la noticia triste que yo les tengo. También le fallamos al Señor, también le fallamos al Señor. Danzar en el Espíritu es otra cosa. Busquemos cómo es danzar en el Espíritu. Busquemos cómo es orarle a Dios con fervor, con clamor. No estoy diciendo que ya no se va a danzar, pero tenemos que saber cómo hacerlo. Porque yo no voy a decir: vamos a poner una alabanza y decir: vénganse, vamos a danzar. Eso sale de la carne. Cuando vamos a danzar es porque el mismo Espíritu te va a levantar a hacerlo. No es... estaríamos haciendo semejante a los mundanos. Cuando ponen una música, vamos a bailar, y te paras y bailas. Tenemos que tener mucho cuidado. El Señor me ha estado hablando, el Señor ha estado diciéndome muchas cosas, y la iglesia tiene que ir de una manera diferente de vuelta a la casa de Dios. Así es que, mis amados hermanos, este tiempo es que Él nos purifique, para que nosotros le busquemos en oración, en ayuno, en súplica, en ruegos. Derramemos nuestro corazón delante de Él, para que de esa manera Él vea que cada uno de nosotros le puede ofrecer algo hermoso. No que sea de la carne, sino algo que salga dentro de nuestro ser. Así es que, amados hermanos, sigamos adelante. Busquemos el rostro de nuestro Dios Todopoderoso cada día, cada momento. Y pues eso es lo que yo quería decirles. Busquemos a nuestro Dios. Vamos a orar. No quiero que vayan a tomar a mal lo último que les dije. No se vayan a ofender. Dios va a limpiar. Y va a limpiar de una manera que a nosotros no nos va a gustar. Tenemos nosotros que apegarnos a Dios para que no seamos confundidos. Porque donde se empieza a mover el Espíritu de Dios, el enemigo va a querer entrar. Y vamos a pensar que es parte del Espíritu Santo, y es ahí donde las iglesias pecan contra Dios. Debemos de estar muy atentos y muy apercibidos, amados hermanos, porque todas esas iglesias empezaron bien, pero empezaron a quizás a
a descuidar, a aceptar todo. La hermanita está brincando, sí, es del Espíritu Santo, déjala que brinque. Hay maneras en las cuales el Espíritu de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y preguntémosle al Señor si así como se manifestaba en nuestras vidas en la iglesia, realmente es así como a Él le agrada. Busquemos agradar a Dios y no a los hombres. Vamos a orar en esta hora. Amado Dios, he dado tu palabra en esta hora, mi Rey amado. He pedido, Padre, en este momento, Señor, que tu presencia, mi Dios, sea manifestada, Padre mío, como a ti te agrada, Señor, en cada uno de nosotros. No permita, Señor Dios, que nuestra incredulidad, Padre mío, vaya a ser motivo de desagrado, Padre eterno. El propósito que tú tienes en nuestras vidas, Señor Dios mío, hazlo, cúmplelo. Y todo aquello, Padre amado, que ha estado ocupando, Señor, el lugar de la fe, mi Dios amado, quítalo, por favor. No permitas que seamos confundidos. No permitas tampoco que seamos como Tomás, que cuando venga una prueba, Padre amado, que cuando nos toque a nosotros el turno de la prueba, el turno de alguna necesidad que tengamos que pasar, no permitas, Padre amado, que como Tomás, Señor, vayamos a decir o a ponerte condición. Si tú no lo haces, entonces yo no creeré, porque a veces así hacemos. Sin embargo, mi Dios, tu palabra lo dice, que todas estas señales y prodigios, Padre, que hiciste, fueron escritas para que creamos en ti, para que tengamos vida eterna en tu nombre. Dice tu palabra también que muchas cosas más hiciste, pero que no está escrito en esta Biblia, porque dice que no cabría los libros en este mundo de todo lo que usted hizo aquí en la tierra. Pero en este libro, en esta Biblia, está toda la esencia, Padre, de lo que usted quiere que nosotros aprendamos y entendamos, amado Dios. Esta palabra es para dar a conocer a nuestro Señor Jesús, en quién hemos creído, en quién estamos creyendo, para que nuestra fe, Señor, vaya de aumento en aumento, Padre. Por favor, Señor, a través de tu palabra, consuela a mis hermanos que están padeciendo, a los que están sufriendo, Padre, esas necesidades. Ten piedad y ten misericordia de todos y cada uno, Señor. Y no permitas, Padre, que su fe, Señor Dios, vaya a menguar o a tambalearse por las pruebas difíciles que están pasando, Padre. En el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús, gracias te doy, mi amado Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Que la gracia, que el amor y la comunión del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, mis amados hermanos, sea cada uno de nosotros en esta hora y hasta que nuestro Señor Jesús aparezca, pues encuentra en nosotros esa paz, esa confianza, esa fe puesta en Él. Aleluya. Gloria a Dios. Amén.